Hola, buenas noches, bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a hablar del duelo y la salud mental, cuando la pérdida impacta más allá de lo que imaginamos. Para esto les voy a compartir pantalla. Quiero comenzar reconociendo algo importante. Si estás aquí hoy, muy probablemente el tema del duelo y la salud mental toca de alguna manera tu historia personal, tu experiencia profesional o ambas. Tal vez estás atravesando una pérdida, tal vez acompañas a alguien que está viviendo un momento difícil, o quizá hay algo que no sabes explicar del todo, pero sientes que este tema te llamó, y eso ya es significativo. Quiero aclarar algo desde el inicio porque es importante hacerlo. Este espacio no es una terapia, ni individual, ni grupal. No es un espacio de intervención clínica, ni de trabajo personal profundo. Es un espacio de reflexión, comprensión y conciencia. Lo que haremos hoy es abrir preguntas, no cerrar procesos. Un espacio para entender cómo el duelo se relaciona con nuestra salud mental, para poner palabras a experiencias que muchas veces vivimos sin nombre y para mirar con más claridad procesos que solemos normalizar o minimizar. Algunos de aquí ya me conocen, otros no. Soy Mercedes Navarro, psicóloga clínica, especializada en tanatología, mindfulness y trauma psicológico. Ya desde hace muchos años acompaño a personas que llegan a consulta y muchas veces escucho frases como, no sé qué me pasa, pero no me siento bien. Personas que funcionan, que trabajan, que cumplen, pero que sienten un cansancio emocional profundo, una tristeza que no logran explicar, una ansiedad que aparece sin una causa clara. Y con el tiempo, cuando miramos más profundo, descubrimos que detrás de esa sensación hay una pérdida no reconocida, un duelo que no tuvo espacio o una experiencia que fue demasiado grande para ser sostenida en soledad. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre cómo el duelo impacta directamente en nuestra salud mental, incluso cuando creemos que ya pasó, que ya deberíamos estar bien o que no fue para tanto. Porque muchas veces el duelo no grita, se manifiesta en silencios, en síntomas, en desgaste emocional. Entender esto puede cambiar la manera en que nos miramos y la manera en que acompañamos a otros. Un duelo es esa respuesta emocional, psicológica y también corporal que se activa ante cualquier pérdida significativa. Es esa manera en que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones intentan adaptarse a una realidad que no elegimos, porque por eso se llama pérdida. Pérdida es algo que te arrebatan, no que tú decides soltar, decides dar. Cuando hablamos de duelo, muchas personas piensan inmediatamente en la muerte. Y es comprensible porque la muerte de un ser querido es una de las pérdidas más profundas que podemos vivir. Pero el duelo no se limita a la muerte. Podemos vivir duelo por muchas razones. Por ejemplo, una separación o un divorcio, o la pérdida de la salud o de la autonomía, cambios drásticos en la vida, como una mudanza, una migración, una jubilación, la pérdida de un rol importante, ya sea como madre, como pareja, como proveedor, el cierre de una etapa de nuestra vida o de un proyecto significativo, incluso por la vida que imaginábamos y que no pudo ser. Las pérdidas físicas, las pérdidas de salud, un diagnóstico complicado. Hay muchas pérdidas en la vida que no les ponemos nombre. Solo seguimos pues navegando y qué bueno, ¿verdad? Que seguimos navegando. El tema es que si no se reconocen o no se elaboran, es cuando se manifiestan de una manera diferente.
Estas pérdidas, que no siempre se reconocen como duelo, pues no se acompañan. Si no se reconoce, ¿qué vas a acompañar? No se acompañan, no se elaboran. Y es importante tener claro que el duelo en sí mismo, de entrada, pues no es una enfermedad, es un proceso natural, humano y necesario. Es una respuesta sana ante una experiencia dolorosa. Eso es lo natural. Hay una pérdida, lo natural es que duela. Entonces, ¿por qué hablamos de duelo y salud mental en el mismo espacio? Porque el problema no es sentir dolor. El problema aparece cuando ese duelo se minimiza o se acelera, se invalida o se ignora por completo. Cuando esto ocurre, el duelo no desaparece, simplemente cambia de forma. Yo les digo a mis pacientes, un duelo no trabajado, porque obviamente las cosas que nos duelen, pues no las queremos tocar. No, no queremos, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta tener dolor. Entonces como que las hacemos a un ladito, pero eso no quiere decir que estén procesadas, ni que hayan desaparecido. Lo que sucede es que esos duelos no trabajados se van haciendo como cuando uno, por poner un ejemplo, una ropa sucia que huele muy mal ay, esto me da asco, no la quiero lavar, y la metes en un bote, o sea, no la quiero ni ver. Cuando la llegas a abrir, eso está podrido. Entonces, eso pasa con el dolor no trabajado. Se va haciendo más grande y tiene como una especie de imán. O sea, a lo largo de la vida, cuando llega una pérdida, a lo mejor no tan grande, y tú puedes sentir un dolor inmenso, y resulta que pues no es el dolor por lo que estás teniendo ahorita, es la cadena de duelos que no has trabajado. Tuve en alguna ocasión alguna paciente que atendí porque se le murió su lorito y de verdad la persona estaba mal. Si estamos interesados en este tema de tanatología, es importante validar, no invalidar el dolor del otro, porque es válido. Cada quien tiene su vínculo afectivo conectado a diferentes cosas. Entonces, en esta persona, claro que era una parte importante en su vida el lorito, y la realidad es que traía una cadena de duelos no resueltos. Entonces, cuando eso ocurre, pues el dolor simplemente cambia de forma y es precisamente ahí en donde comienza a impactar directamente en la salud mental. De hecho, esta persona fue referida ya a mí por un psiquiatra y tenía muchos padecimientos físicos. No es que no es que sea determinante. El tema es que si tienes un dolor que ha impactado tu vida y no se reconoce y no se elabora, en automático hay mucho estrés interno. Tu sistema nervioso está sobrecargado y eso pues hace que tu sistema inmune se deprima. Y si ya tienes cierta predisposición a algún padecimiento, pues es como el pretexto perfecto para que debute ese padecimiento. Y hablando de salud mental, la salud mental no es únicamente sentirse bien o estar de buen ánimo. La salud mental tiene que ver con nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios, la manera en que regulamos nuestras emociones, cómo afrontamos el estrés, cómo nos vinculamos con otros y cómo le damos sentido a lo que vivimos. Todo eso nos hace tener una buena salud mental. Cuando atravesamos una pérdida y no tenemos espacio para elaborarla, esa capacidad de adaptación se ve afectada. El duelo no atendido se puede expresar como ansiedad persistente, como una tristeza prolongada, como una irritabilidad constante, cansancio emocional, desmotivación, síntomas físicos que no tienen una causa médica clara. De hecho, ya cuando llegan conmigo es porque ya pasaron por todos los especialistas, con todos los estudios, y ya uno de esos especialistas le dijo, ¿sabes qué? Ve con el psicólogo o ve con la tanatóloga porque detecta que hay pérdidas.
no resueltas. Muchas veces tratamos estos síntomas de forma aislada, sin mirar la pérdida que los originó. Por eso el duelo es un tema central de la salud mental, porque no trabajar una pérdida no significa que no nos afecte, significa que nos afecta de maneras más complejas y silenciosas. Yo en este espacio los voy a invitar a hacer una pausa para mirar su propia historia y reconocer qué duelos han estado presentes en tu vida, aunque quizá nunca los hayas nombrado como tal, y no para resolverlos ahora, sino para hacerlos visibles. ¿Están de acuerdo? Somos muy poquitos, así es de que hablen ahora o callen para siempre. Entonces, lo que les voy a invitar, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Este no es un ejercicio terapéutico. No vamos a profundizar, no vamos a abrir procesos emocionales intensos. Es un ejercicio de observación personal y reconocimiento. La intención es simplemente identificar, no trabajar ni resolver nada en este momento y pues vamos a hacerlo. Yo les voy a pedir que si les es posible adopten una postura cómoda, que puedan tener sus pies apoyados en el piso, una postura digna. Una postura digna, pues es nuestra espalda erguida, pero sin que sientan que se van a contracturar, sino erguida de una manera muy natural, para que nosotros logremos eso con levantar nuestros hombros y dejarlos caer suave para atrás y ahí soltar los brazos. Nuestra columna queda en una posición erguida y adopta una postura cómoda. El realidad es que estén cómodos, que nada les estorbe, que nada les moleste, que nada los distraiga. Si es incómodo cerrar sus ojos, los pueden mantener abiertos con su vista fija en un punto. No me ven a mí porque yo hablo y muevo mis manos y los voy a estar distrayendo. Y aquí la intención es que puedan entrar dentro de ustedes por unos momentos. Así es de que si para ustedes está bien y es cómodo, yo les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente y lleven su atención a la respiración. Sin modificarla, solo observándola. Sientan cómo ese aire entra y sale por su nariz. Sientan el movimiento de su pecho en cada inhalación y cada exhalación. Regálense estos momentos. Ahora voy a mencionar distintos tipos de pérdidas, así con sus ojitos cerrados. No necesitas hacer ningún esfuerzo, solo observa cuáles resuenan contigo, cuáles tocan tu historia. Algunas personas han vivido duelo por la muerte de un ser querido, otras por una separación o un divorcio que marcó profundamente su vida. Hay quienes han atravesado duelos relacionados con la salud, una enfermedad, una cirugía, la pérdida de movilidad o el cambio en la forma en que el cuerpo responde. También existen duelos ligados a cambios importantes en la vida, una mudanza, una migración, un cambio de ciudad o de país, el cierre de una etapa significativa. Quizá hubo una pérdida de rol, dejar de ser pareja, dejar de ser proveedor, convertirse en cuidador, jubilarse o asumir responsabilidades que no eligieron. Tal vez haya un proyecto que no se concretó, un sueño que quedó en pausa, una versión de ti que ya no pudo continuar. E incluso en algunos casos hay duelo por la vida que imaginábamos y que no fue posible vivir.
Mientras escuchas, pregúntate internamente, con suavidad, ¿qué pérdidas han estado presentes en mi historia y no siempre he reconocido como duelos? No busques respuestas elaboradas, con una imagen que venga, una palabra, una sensación, es suficiente. Si aparece alguna emoción, solo obsérvala. No es necesario entrar en ella. No permitas, no te cuelgues de esa emoción, solo obsérvala y respira con todo eso unos segundos, una respiración consciente. Y ahora les voy a pedir que hagan una respiración lenta y profunda. Inhala, lento y profundo. 1, 2, 3, 4. Exhala por tu nariz, muy lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora permite que tu cuerpo respire por sí mismo y poco a poco vuelve a traer tu atención al momento presente. Si se sienten cómodos, si quieren ir abriendo como sus cámaras para que yo vea si ya terminaron, salieron de este ejercicio, está bien. Y si se sienten bien así, también está bien. Ahora lo que los voy a invitar es a escribir eso que reconocieron, eso que llegó a su mente, ¿no? Si tienen por ahí un papelito, yo te sugiero, si te es posible, anota de una manera sencilla los duelos que identificas. Y no para analizarlos ahora, ni para trabajarlos en este momento, solo para nombrarlos y que los tengas presentes. A veces escribir una palabra o una frase ya es suficiente y este ejercicio no es, acuérdense que no es para resolver, es para reconocer. Ya más adelante, si decides profundizar, ya sea en un proceso personal o formativo, pues esto puede convertirse en un punto de partida muy valioso. Este ejercicio no es para etiquetar, sino para hacer visible lo invisible, porque muchas veces cargamos duelos sin nombre y reconocerlos ese es el primer paso para comprender cómo impactan en nuestra salud emocional. Ahorita en este pequeño ejercicio yo les nombré varios tipos de pérdidas que llegan a impactar en nuestra salud. Les doy unos momentitos nada más para que puedan hacer su listita. Yo veo ahí algunos que están escribiendo. Entonces les doy un momentito para que puedan hacer como esta lista de las pérdidas que identificaron ahí y que a lo mejor nunca las habían visto como pérdidas. Y qué bueno, pues ahora que hemos identificado algunos de los duelos, ¿ya las identificaron por ahí o voy muy rápido? ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Entonces, ahora que ya hemos identificado algunos de los duelos que han estado presentes en nuestra historia, vale la pena preguntarnos algo fundamental. ¿Qué ocurre cuando esas pérdidas no se reconocen ni se elaboran y seguimos adelante como si nada hubiera pasado? Y ahí viene algo muy interesante. En consulta es común recibir a personas que llegan por motivos, como les mencionaba, como ansiedad, tristeza persistente, cansancio emocional que no saben explicar. Y a veces llegan diciendo que están muy irritables todo el tiempo, que duermen mal, que tienen episodios de angustia intensa o ataques de pánico, o que el cuerpo empieza a manifestarse como con dolores, como que están muy tensos
o malestares estomacales o otros síntomas sin una causa médica clara. También aparece con frecuencia una sensación difícil de nombrar, que es un vacío. Cuando hay pérdidas importantes, muchas veces sentimos un vacío, una desconexión, como si algo se hubiera apagado por dentro y solo sentimos como el huequito, pero no le podemos dar nombre, no le alcanzamos a dar nombre a esa sensación. Lo interesante es que muchas de estas personas no identifican ninguna pérdida reciente. A lo mejor hasta a ustedes les pasó ahorita, ¿no? A pesar de que les nombré varias pérdidas. No, pero eso pasó hace mucho. O no me dolió tanto si yo seguía adelante. Y desde esa percepción, pues no ha pasado nada grave. Y no es que yo quiera que sientan como muy grave o trágicas las pérdidas. La realidad es que situaciones difíciles siempre nos van a impactar de una manera o de otra. Cuando se presentan estos casos y exploramos con más cuidado, cuando damos espacio a la historia y no solo al síntoma, es cuando empieza a aparecer un fondo común. Surge un duelo que no se lloró, una pérdida que se minimizó con frases como no era para tanto, un dolor que no encontró un lugar seguro para ser expresado. Y aquí es importante decirlo con claridad. El duelo no elaborado no siempre se presenta como tristeza evidente. Muchas veces se manifiesta como ansiedad sin causa aparente, una inquietud constante, una sensación de alerta permanente o como una tristeza que no se va, que no es intensa todo el tiempo, pero que se mantiene como un fondo emocional silencioso. Ahí está, ahí está. También puede expresarse como dificultad para disfrutar, para conectar con lo que antes daba sentido placer. O sea, antes me gustaba hacer esto, me gustaba hacer otro, ya no tengo ánimo, ya no quiero hacerlo, ya no lo disfruto tanto. En otros casos, impacta directamente en las relaciones. Empezamos a tener como conflictos frecuentes, una hipersensibilidad o dificultad para confiar o una necesidad constante de control. Y muy comúnmente aparece la autoexigencia excesiva. Esas personas que se empujan a seguir, a rendir, a cumplir, sin permitirse detenerse ni mirar lo que duele. Y obviamente, sí, mientras están en esta parte de me ocupo, me ocupo, me ocupo, pues claro que no hay dolor emocional. Estoy muy distraída y eso me ayuda a no mirar lo que duele. Todo esto no ocurre porque la persona sea débil o porque no sepa manejar sus emociones. Ocurre porque hay una pérdida que no fue reconocida y el cuerpo y la mente encuentran otras formas de expresarla. Por eso la pregunta clave aquí es, ¿cuántos síntomas de salud mental estamos tratando sin mirar la pérdida que los originó? Si hay aquí personas que atienden salud mental, ¿cuántas veces solo se ve el síntoma? Cuando no miramos el duelo, tratamos el síntoma, pero dejamos intacta la raíz. O muchas de las personas que estén aquí, les interesa el tema o están pasando por duelos, pues a lo mejor han experimentado algo de los síntomas que les he mencionado, pero no han mirado al duelo, no han mirado el síntoma es como la calentura. Si vas al médico con calentura y el doctor solo te da tu paracetamol, claro que va a controlar la temperatura, pero al día siguiente o a las horas vas a ir al hospital con una peritonitis, salmonelosis o cualquier cosa muy complicada, porque esa calentura solo es el síntoma de que algo en tu vida está mal. Y entender esta relación cambia profundamente la forma en que podemos comprender la salud mental y la manera en que acompañamos a otros y a nosotros mismos.
Cuando empezamos a comprender que muchos síntomas de salud mental tienen raíz en pérdidas no reconocidas, pues ahí surge otra pregunta. ¿Qué pasa cuando ese dolor no solo no se trabaja, sino que además se minimiza o se invisibiliza? Y miren, yo quisiera como aclarar esto. No, no todo los padecimientos físicos son por pérdida, ¿eh? No, no nos vayamos a ir como a ese extremo. Hay muchas causas, pero sí es importante tener esto en cuenta. Y en esta otra pregunta que acabo de lanzar, ¿no? ¿Qué pasa cuando ese dolor no se trabaja y aparte se minimiza, se invisibiliza? Pues ahí va repercutiendo, porque no todo el impacto del duelo proviene de la pérdida en sí, ¿eh? Una pérdida, nos duele mucho la pérdida principal, pero tiene muchas pérdidas chiquitas colgando. Entonces, esa pérdida es el impacto de esta, pero también de la forma en que se nos permitió o no vivirla, o que nos permitimos o no vivir la pérdida, que tanto nos permitimos reconocer, pues sí, sí estoy en duelo, sí me está doliendo, sí extraño, sí me hubiera gustado, e irle poniendo nombre. Ahora, cuando el duelo se invisibiliza o se minimiza, en, sucede algo que aparece con mucha frecuencia cuando hablamos de duelo y salud mental y tiene que ver no solo con la pérdida en sí, sino con cómo fue recibida esa pérdida por el entorno. Y muchas veces por la propia persona. Todos tenemos mecanismos de defensa inconsciente que en un inicio de una gran pérdida, pues se manifiestan. Y es lo que nos hace pues pasar por todas esas etapas y por todo ese camino que se llama proceso de duelo, en donde la vamos reconociendo, en donde tenemos un tiempo de shock, como que estamos en una irrealidad, como que estamos en un sueño, y después empezamos con una negación y con una negociación y después con tristeza. Todo eso, nuestro cerebro es tan maravilloso que no nos permite que tengamos la conciencia de lo que implicó esa pérdida, llámese del tipo que sea, sino que a través del tiempo es cuando la pérdida precisamente se va haciendo más presente y es cuando vamos eh, caminando este caminito que a muchos pues no les gusta. Ni a mí me gusta sufrir, yo creo que a nadie nos gusta sufrir, pero es parte de ser de la humanidad, es parte necesaria. Nosotros vivimos en una cultura que tiene grandes dificultades para sostener el dolor emocional. Y no porque no haya buena intención, sino porque no se nos ha enseñado a acompañar lo que duele. Por eso aparecen frases que probablemente hemos escuchado o dicho alguna vez. Ya pasó mucho tiempo. Tienes que ser fuerte, eres aquí el pilar de la casa, o la vida sigue, o no te quedes ahí, porque nos entra mucha ansiedad ver el dolor ajeno. Esas frases, aunque no busquen dañar y buscan como aliviar, buscan cerrar rápido, buscan seguir adelante, y un duelo se vive sin prisa. Un duelo se vive un día a la vez, con mucha conciencia y precisamente transitando ese camino que claro que duele, reconociendo qué tan grande fue esa pérdida. El problema es que cuando una persona recibe estos mensajes de forma constante, aprende algo que puede tornarse muy riesgoso. Aprende que su dolor no tiene lugar. De hecho, pues hay quienes se atreven a acompañar el duelo y lo que quieren es dar soluciones y respuestas al doliente.
Y lo que tenemos que aprender nosotros es a sostener el dolor, obviamente con herramientas, obviamente también ayudándole, pero hay que sostener el dolor. El dolor no te lo puedes brincar, porque entonces ya repercute en tu salud mental. Cuando no, no tiene lugar ese dolor, es cuando empieza a minimizarse lo que se siente, a decirse a sí mismo que no debería seguir afectado. O sea, ¿cómo voy a seguir afectada? Y la persona empieza a dudar de su propio proceso emocional. Somos seres emocionales. Eso no lo podemos desconectar. Tenemos nuestro circuito emocional que precisamente es supervivencia. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos hasta a dudar de nuestro propio proceso emocional? Pues que poco a poco ese duelo deja de expresarse de forma abierta y empieza a vivirse hacia adentro. Y aquí ocurre algo importante. Cuando el duelo se invisibiliza, la persona no solo pierde aquello que ya perdió, también pierde el derecho a sentirlo. Esto suele generar culpa, culpa por seguir triste o culpa por no estar mejor o culpa por necesitar más tiempo para recuperarse. Y la culpa es un gran inhibidor de la salud mental. En lugar de permitir la elaboración de esa culpa, de ese duelo, aparece la autoexigencia, la presión por funcionar, la necesidad de demostrar que todo está bien, así como esa gran sonrisa de la diapositiva. Aquí no pasa nada y no es que vayamos llorando por el mundo, porque obviamente no lloramos con todos, pero sí hay que aprender a darle espacio a nuestro dolor. El dolor que no se valida, no se disuelve, se encapsula. Se encapsula y ahí queda encapsulado, pero no crean que porque queda encapsulado, pues no daña la salud mental. Cuando ese dolor se encapsula, empieza a expresarse de otras formas, porque nuestro cerebro y nuestro cuerpo están conectados. Se expresa en el cuerpo en ansiedad, irritabilidad, aislamiento, relaciones tensas, desconexión emocional profunda. Por eso es tan importante entender que no todo duelo necesita respuestas. Muchos duelos necesitan presencia, tiempo y reconocimiento. Cuando vienen a mi consulta a trabajar, que es la mayor parte de lo que yo trabajo, procesos de duelo, aparte de procesos de ansiedad, depresión y otras cosas, las personas en duelo, varias, la primera pregunta que me dicen es, ¿cuándo voy a dejar de llorar y cuánto tiempo voy a tener que venir? De entrada, el dolor no se mide y se tendrá que llorar lo que se necesita llorar, porque no hay una medida, porque todos somos diferentes, porque todos vivimos los vínculos de diferente manera. Y tampoco hay un tiempo que puedas tú decirle en tanto tiempo estás listo. Por eso es que es un acompañamiento tanatológico y cuando hay otros aspectos que están atravesándose, pues ya tiene que ser una terapia tanatológica en donde se le acompañe a transitar este duelo de la manera más sana que sea posible. Muchos duelos lo que necesitan es presencia, como les mencioné, tiempo, reconocimiento. La salud mental se ve profundamente afectada cuando una persona no encuentra un espacio seguro para ponerle nombre a eso que perdió y lo que eso significó en su vida. Porque lo que hacemos nosotros ante una pérdida es resignificar, darle un espacio en la vida sin esa presencia física. Llámese muerte o llámese como les he estado diciendo toda la charla, el tipo de pérdida que sea. Comprender esto nos permite dejar de preguntarnos, ¿por qué sigo así? Y entonces empezar a preguntarnos qué parte de mi historia no ha sido escuchada.
Y ahí vamos a tener un cambio de mirada que es fundamental, tanto para el trabajo personal como para un acompañamiento profesional. Antes de seguir avanzando, vale la pena detenernos otro momentito. Hemos hablado de síntomas, de pérdidas no reconocidas, de cómo el duelo puede expresarse de forma silenciosa. Ahora yo les invito a llevar otra reflexión más. Esta reflexión que hemos ido viniendo a un plano más personal, no para trabajarla a fondo, para observar con mayor conciencia aquello que quizá ha quedado pendiente de procesar. Vamos a hacer esta pausa. Si les es posible, igual adopten una postura cómoda, permitiendo que su cuerpo lo sostenga sin ninguna tensión. Para eso nos ayuda mucho llevar nuestro foco de atención a la respiración, sin cambiar el ritmo, solo notando, permitiendo que el cuerpo respire por sí mismo, pero muy pendientes de cómo entra el aire y cómo sale. Si es cómodo para ti, cierra tus ojos con suavidad y permite que cada exhalación vaya soltando un poco el ritmo del día. Desde este lugar, pregúntate internamente con suavidad y sin exigencia. ¿Hay alguna pérdida en mi historia? Ya hicieron una listita. ¿Que nunca terminé de procesar? No busques una respuesta inmediata ni elaborada. Deja que la pregunta se quede contigo unos instantes y tal vez aparezca una emoción, tal vez una imagen, tal vez una sensación corporal o quizás solo una palabra. Cualquier cosa que aparezca en este momento es suficiente y si no aparece nada claro, también está bien. Este ejercicio no busca forzar respuestas. Respira con lo que esté presente durante unos segundos. Recuerda, no necesitas hacer nada más con esto ahora. No es momento de resolver, analizar ni profundizar. Este ejercicio no es para abrir procesos emocionales profundos, sino para reconocer que hay experiencias en nuestra historia que siguen esperando un espacio de escucha y comprensión. Ahora, poco a poco vuelve a llevar tu atención al momento presente. Vuelve a abrir tus ojos con suavidad, siente tus manos, tus pies, para volvernos a ubicar aquí, en el presente, aquí y ahora. Cuando entendemos cómo el duelo puede impactar la salud mental y cómo se intensifica cuando se invisibiliza o se minimiza, se vuelve evidente que no siempre es posible ni recomendable atravesar estos procesos en soledad. Reconocer esto no habla de fragilidad, sino de conciencia. La conciencia de que el dolor humano necesita ser acompañado con sensibilidad, conocimiento y respeto. Cuando hablamos de duelo, muchas veces aparece la idea de que cada persona debería poder con ello por sí solo, que el tiempo basta, que la fortaleza personal es suficiente. Todo esto, claro que sirve. Son herramientas que hemos desarrollado a través de la vida, pero el tiempo solo no basta. Es más importante qué hacemos con el tiempo y que la fortaleza personal no es que no seas suficiente o no, más bien no es que no la tengas. Sí la tienes, pero a veces es tan grande el dolor que necesitamos un empujoncito.
Y lo que va a hacer es, fíjense, es bonito, es humano, es interesante. Cuando tú afrontas el dolor y lo procesas, te haces más resiliente. Y resiliente no quiere decir que no llores, que no sientes, que no sientas. La persona resiliente es la que se levanta con todo y el dolor, lo va reconociendo, llorando, pero sigue caminando. Y es cuando precisamente desarrollamos todavía más habilidades para avanzar en la vida. Sin embargo, la experiencia clínica y la humana nos muestran esto, que no todos los duelos se elaboran en soledad y no todos los duelos pueden sostenerse sin acompañamiento. Eso es una realidad. Acompañar un proceso de duelo propio o de alguien más no es simplemente escuchar o tener buena intención o tener ya la experiencia de la muerte. Implica saber cuándo estar, cómo estar y qué no hacer. Porque así como un acompañamiento sensible puede aliviar, una intervención poco preparada puede confundir, invalidar o incluso profundizar el malestar. Aquí hay algo fundamental que vale la pena decir con letras mayúsculas. Saber pedir ayuda profesional cuando se necesita es una forma de responsabilidad emocional, no de debilidad. Pedir ayuda no significa que no puedas, significa que reconoces que hay procesos que requieren una mirada especializada, un espacio seguro y un acompañamiento adecuado. El duelo toca capas profundas de la experiencia humana. Toca la identidad, el sentido de vida, los vínculos, la relación con el cuerpo, la forma en que miramos el futuro. Acompañar un proceso de duelo propio, pues requiere esa sensibilidad, ese acompañamiento sensible que alivia. Una intervención poco preparada, de verdad que confunde. Hacemos algo que se llama iatrogenia. Y contar con este acompañamiento profesional es lo que podría marcar una diferencia muy importante en la salud mental, porque te ofrece una estructura, contención, una escucha que sabe sostener sin invadir. Y justamente desde esa experiencia nace la necesidad de formarse de algunas personas, y no para tener respuestas rápidas, sino para aprender a estar frente al dolor humano con mayor conciencia, claridad y respeto. De hecho, yo, yo soy tanatóloga ya desde hace 24 años, precisamente por una pérdida. No que estoy diciendo que todos, si están personas aquí que están viviendo una pérdida, se tengan que hacer tanatólogos, ¿verdad? A lo que voy es que no bastó con haber tenido una gran pérdida, sino que tuve que integrar mucho conocimiento también científico, precisamente para poder acompañar de una manera eficiente, de una manera amorosa, de una manera en donde, con mucha conciencia frente al dolor humano, porque para aprender a estar frente a este dolor humano, de verdad que necesitamos formarnos. Por ejemplo, esta formación en tanatología no es aprender respuestas prefabricadas como las que les puse, es aprender a sostener preguntas, silencios, emociones complejas sin apresurar procesos, sin juzgar. También es aprender a reconocer nuestros propios límites, a no cargar con lo que no nos corresponde y a poder diferenciar entre acompañar, orientar y derivar cuando es necesario. Muchas personas llegan a la formación tanatológica buscando herramientas para ayudar a otros y en el camino descubren algo igualmente valioso,
una comprensión más profunda de su propia historia emocional. Yo compartiéndoles mi historia un poquito, yo no llegué buscando para ayudar. Yo llegué buscando respuestas a esa muerte tan dolorosa. Pero bueno, descubrí algo más, pude procesarla, pude empezar a procesar todo ese dolor. Entonces, ya después, pues viene toda la demás preparación. Eso fue como el pañalito que yo inicié, porque no podemos acompañar con claridad si no hemos aprendido también a acompañarnos a nosotros mismos y también a pedir ayuda cuando el proceso lo requiere. Si aquí hay personas que acompañan, todos somos seres humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones. Y hay situaciones muy complejas cuando hablamos de pérdidas, sobre todo cuando hablamos de muertes, que si sentimos que nos tambaleamos, es importante derivar y darnos cuenta que hay algo en nosotros que no está trabajado. Y eso no nos va a permitir acompañar con objetividad a la otra persona. Cuando yo he pasado por todo esto tanto tiempo, que es de ahí de donde me surgió esta necesidad de estructurar un diplomado con mucha conciencia y con muchas bases, que es realmente un pañalito, eso para formar las personas que sean capaces de acompañar el dolor humano con respeto, conciencia y responsabilidad. Y no se trata solo de adquirir ese conocimiento teórico, sino de integrar una forma distinta de mirar el sufrimiento, una forma más humana, más presente, más cuidadosa. Para algunas personas esta formación se convierte en una herramienta profesional, para otras es un proceso personal transformador y para muchas ambas cosas. Acompañar el duelo propio o ajeno no es tarea menor, es una responsabilidad profunda y saber pedir ayuda en el momento adecuado, con la persona adecuada, es parte esencial de este camino que se relaciona del duelo con la salud mental. A lo largo de este espacio, de estos minutos, hemos hablado del duelo, de sus manifestaciones en la salud mental, de lo que ocurre cuando se invisibiliza y de la importancia de acompañar y pedir ayuda cuando es necesario. Todo esto nos lleva a una reflexión final. Comprender el duelo no es solo adquirir información, es aprender a mirarnos con mayor honestidad y a reconocer ¿qué es eso que necesitamos para seguir caminando con más claridad, con bienestar? Antes de cerrar este espacio, voy a, voy a quitar la presentación porque quiero abrir un momento para escucharles. Muchas veces después de hablar de duelo y salud mental pueden surgir preguntas, inquietudes o reflexiones que necesitan ser nombradas. Entonces yo quiero aprovechar estos minutos para poder responderles si hay por ahí algunas dudas, algunas preguntas, para aclarar algún concepto, para profundizar en lo que hoy abordamos, eso que les fui compartiendo, o para resolver dudas generales sobre el duelo, la salud mental o la formación en tanatología. ¿Qué es importante aclarar? Por el formato y el cuidado de este espacio, no vamos o sea, no voy a responder, no vamos a trabajar casos personales ni procesos individuales. Si surge alguna pregunta que toque algo personal, bueno, pues esa puede ser una buena señal de que ese proceso merece un acompañamiento adecuado fuera de este espacio. Yo voy a responder las preguntas que podamos abordar aquí desde un enfoque general y muy respetuoso. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Hola, ¿qué tal, Mercedes? Aquí hay una pregunta que nos deja Victoria. Nos dice que si se podrían ver los síntomas de duelo no resuelto o minimizados en niños o en adultos mayores. Sí.
Esta es una pregunta muy común y muy válida. El estrés y la ansiedad no crean que nada más se vive en la etapa media de la vida. También hay niños que viven estrés, viven ansiedad y personas mayores. Y muchas veces, ¿cómo que vemos en los niños? En los niños empiezan a cambiar su dinámica. El niño empieza a ser como más lloroncito dependiendo de la edad. O si ya va a la escuela, pues empieza a alterarse las notas, o ya no hace tareas, o se empieza a hacer pipí en la noche, cosa que ya no hacía, o empieza a ser grosero, rebelde. Hay cambios muy notorios, decimos, ay, este no era así. Y en los adultos mayores, pues es muy común esa tristeza, porque de por sí se va, conforme van las personas creciendo, vamos creciendo, tú te vas quedando más solo si no has hecho un círculo social con amigos, con vecinos. Entonces, lo que sucede ahí es que ese duelo se va hacia adentro. Entonces, si tú empiezas a ver a la persona más apagada, que interactúa menos cuando están en alguna reunión, que ya no tiene ganas ni de ir al súper, que está comiendo poquito, que duerme mucho, pues ahí vemos los síntomas. Y también, como les dije al principio, el estrés y la ansiedad lo vemos en niños y también lo podemos ver en adultos mayores. Y aquí no se trata tanto de poner una etiqueta, sino que que observemos. Si hay una experiencia de pérdida que no ha sido reconocida o acompañada, es muy probable que sea la causa de que esta persona esté diferente. Y cuando tenemos duda si es por el duelo o no, bueno, pues es importante con mayor razón poder explorar qué ha pasado con esa persona. Luego tenemos otra. ¿Cuándo es recomendable buscar ayuda profesional? Buscar ayuda profesional es recomendable cuando el malestar se mantiene en el tiempo, cuando esto ya está interfiriendo con la vida cotidiana o cuando sentimos que no sabemos cómo sostener lo que estamos viviendo. Y les vuelvo a repetir, pedir ayuda no es un signo de debilidad, es cuidado, es responsabilidad emocional. Nosotros nos conocemos, o bueno, o creemos que nos conocemos, pero cuando nos sentimos raros es que algo está ahí, que no está funcionando o que algo pasó en nuestra vida. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer, que les haya quedado por ahí? Aquí hay otra en el chat que dice qué preparación académica se requiere para dar terapias tanatológicas, Sí, de Socorro Elizabeth Bonilla. ajá, es importante que nosotros podamos distinguir. Es diferente un acompañamiento tanatológico. Un acompañamiento tanatológico es precisamente acompañar y saber sostener en el dolor cuando no es un duelo complicado, cuando no trae la persona otros componentes jalando. Ya cuando llegan conmigo a terapia tanatológica es porque hay otros temas no resueltos en su vida. Es lo que les decía, son cuando hay pérdidas que se manifiestan cuando llega una pérdida reciente y esto se vuelve totalmente disfuncional. Entonces, podemos mucho acompañar. El diplomado realmente es un pañalito en donde sí van aprendiendo herramientas y es para cualquier persona que quiera acompañar, que quiera también comprender su propia historia emocional con mayor profundidad. Esa es la base esa es la formación básica. No es solo una formación académica, sino también es un proceso personal. Entonces, cuando tú ya quieres acompañar, sí es importante hacerte todavía de más herramientas.
más herramientas porque el ser humano es muy complejo. Ya con lo que aprendieron en el diplomado podrán acompañar, sostener el dolor o si ya se dedican a un área de la salud mental, pues es una herramienta buenísima porque entonces pueden atender con mayor sensibilidad también los temas emocionales. Pero ya si quieres dar terapia tanatológica, pues necesitas la psicología para poder ya dar como una terapia como tal. Por aquí hay otra pregunta. ¿Es normal no sentir tristeza y aún así estar afectado? Sí, sí es completamente normal. El duelo no siempre se manifiesta como tristeza visible. A veces aparece, como les mencioné, con irritabilidad, con desconexión, con cansancio emocional, con dificultad para disfrutar. Y cada persona vive el duelo de una manera distinta. Y no sentir tristeza no significa que la pérdida no haya impactado. Así es de que sí, pues sí, muchas veces puedes estar afectado, pero sin embargo, pues sigues funcionando, aunque hay estos pequeños síntomas, ¿no? De incomodidad o de irritabilidad. Hay una Ok, más por aquí. a ver, ¿Se puede tomar el diplomado si estoy atravesando un duelo personal? claro, por supuesto que pueden tomarlo porque es lo que les digo. El diplomado es para tanto personas que quieran formarse como quienes buscan entender su propia historia. Y si estás atravesando un duelo personal, pues lo importante es saber que el diplomado no va a sustituir un proceso terapéutico si es que fuera necesario, pero sí la formación puede ser un espacio de comprensión, de crecimiento y en algunos casos se complementa con acompañamiento individual. De hecho, varias de las alumnas que he formado a veces llegan con la intención de acompañar y resulta que resuelven sus duelos o han llegado con duelos que aunque lleven un acompañamiento psicológico, al cursar el diplomado, pues van descubriendo como el fondo, van trabajando el fondo del dolor. A ver, por acá hay otra. Ajá. ¿La tienes tú? ¿Qué mod- Pues aquí veo una que dice, no sé si es la que sigue, ¿qué modelo se sugiere para trabajar un Ujú. proceso de duelo? Te voy a responder, Socorro. El duelo requiere un proceso integrativo relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del tiempo vas adquiriendo herramientas de todos los modelos psicológicos y los vas integrando, porque en algún momento necesitarás alguna técnica cognitiva conductual o en algún momento necesitarás entrar en el trauma. O sea, ya para trabajar el proceso de duelo como terapia, pues necesitas conocer el trauma. Ahora, la parte humanista, claro que te va a servir muchísimo. Pero de hecho, un duelo, por ejemplo, yo estoy formada en un modelo integrativo relacional, en donde precisamente vamos tomando varios enfoques, porque acompañar a alguien es adaptarnos a su pérdida, no adaptarla a nuestro conocimiento o a nuestra necesidad. No sé si me explico esta parte. ¿O te quedó algún huequito por ahí, Socorro, que me quieras preguntar? Parece que no. Ella dice que todo claro. Ok. Y hay otra en el chat que preguntan si em, es necesario ser profesional de la salud para tomar el diplomado. No. No, claro que no. Este diplomado está abierto a todo público precisamente porque aprendemos las bases de la tanatología. Vamos aprendiendo también técnicas para acompañar,
pero vamos haciendo ejercicios personales. Por eso es muy diferente formarnos solo con teoría de esos diplomados que facilitan solo la literatura, a experimentarlo e ir procesando, irlo viviendo. Entonces, está abierto para todos. Correcto. Ahora, mira, si ese tipo de temas resonaron, resuenan de forma constante, a veces no es por casualidad, ¿no? Cuando decimos, este diplomado será para mí, me convendrá. Quizá, si sientes interés, inquietud o identificación con lo que hoy hablamos, pues puede ser un buen momento para informarte con calma y ver si este proceso encaja con tu momento de vida. Más que nada es eso, porque trabajamos algo muy, muy humano, muy natural, sí con bases, pero bases que todos podamos entender. ¿Ok? Creo que ya llegamos al cierre, ¿verdad? Ya me preguntas, ¿no? Bueno, pues, yo les quiero agradecer, les voy a poner aquí, yo les quiero agradecer por esas preguntas que nos hicieron y por la confianza con la que las han compartido. Cada pregunta refleja algo importante, que el duelo y la salud mental no son temas lejanos, sino son experiencias muy humanas que atraviesan nuestras vidas de distintas formas. Yo quiero recordar algo importante para cuidar este espacio. Este, el, este formato del webinar y el tiempo que tenemos, pues no es tampoco posible profundizar en procesos personales como les dije al principio, pero sin embargo, no le resta un valor a lo que surgió si es que surgió algo en ti. Al contrario, muchas veces esa pregunta que se generó, que quedó ahí abierta, pues es esa invitación a buscar el acompañamiento adecuado. Si alguna de esas preguntas que surgieron hoy resuena contigo, si sentiste que algo de lo que escuchaste tocó una parte sensible de tu historia, eso ya es una señal valiosa. No todo necesita una respuesta inmediata. A veces lo más importante es reconocer qué necesita ser atendido con mayor cuidado. Con esto ya vamos a ir cerrando este espacio de preguntas y vamos a dar cierre al a esta charla. Escuchar lo que surge también nos recuerda que el duelo es una experiencia, como les dije, humana y compartida. Aunque cada historia sea diferente, es bien importante poder compartir. Y retomando una idea central, la salud mental no se trata únicamente de sentirnos bien todo el tiempo. Se trata de aprender a evitar lo que duele sin quedarnos atrapados en ello, de reconocer nuestras pérdidas, de permitirnos acompañarlas de una forma más consciente. Si ustedes en esta charla algo les tocó algo importante de su vida, pues es importante voltearlo a ver. Y ahora, no todo lo que se mueve necesita resolverse. Ahora, el primer paso, si algo se movió, ya lo diste, le pusiste nombre, ya lo reconociste. Y ese es el primer paso. Y a mí me gustaría compartirles también como esta invitación, si alguien se interesa en profundizar en este camino, a comprender el duelo con mayor claridad, acompañar con respeto y sensibilidad e integrar herramientas que cuiden tanto al otro como a uno mismo, pues aquí tienen el espacio abierto. Para algunas personas será un espacio formativo, para otras es un proceso personal y bueno, a veces
las cosas llegan en el momento que las necesitamos, no siempre cuando las buscamos, ¿verdad? Pues muchas gracias por darse este tiempo para escucharme y por permitirme mirar el duelo desde un lugar más humano y consciente, porque ustedes hicieron lo mismo, mirar el duelo desde un lugar más humano y más consciente. Así es de que muchísimas gracias. Seguimos en contacto, por ahí ya deben de tener mi contacto y pues hasta siempre, hasta pronto. Alguna vez volveremos a coincidir en otra charla. Cuídense mucho. Bye.